Esto es Los temas de la literatura. Somos el equipo de lectores de la Universidad de La Punta, pertenecientes a la Secretaría de Extensión y Vinculación. Nuestro trabajo, promocionar la lectura. En este podcast, Gabriel Landoni y Alberto Tricarico conversan y reflexionan sobre autores, libros, filosofía, historias y mucho más. La última palabra que pronunció fue el nombre de usted. Oí un ligero suspiro y mi corazón se detuvo bruscamente, como si hubiera muerto por un grito triunfante y terrible, por un grito de inconcebible triunfo, de inexplicable dolor. Lo sabía, estaba segura, lo sabía. Estaba segura, sí. La oí llorar. Ocultó el rostro entre las manos. Me parecía que la casa iba a derrumbarse antes de que yo pudiera escapar, que los cielos caerían sobre mi cabeza. Pero nada ocurrió. Los cielos no se vienen abajo por semejantes tonterías. ¿Se habría desplomado? Me pregunto, si le hubiera rendido a Kurz la justicia que le debía. ¿No había dicho él que solo quería justicia? Pero me era imposible. No pude decírselo a ella, no pude decirle la verdad. Hubiera sido demasiado siniestro. Hola Gabriel, hoy estamos en el 10º programa, en el 10º episodio de los temas de literatura. Este es un parrafito de cerca del final de El corazón de las tinieblas de Conrad. Hoy nos vamos a ocupar de este autor, donde después del viaje él les cuenta a los marineros la conversación que tuvo con la mujer de Kurz, en donde no le dice toda la verdad por una cuestión de piedad, y le dice que la última palabra de Kurz fue nombrarla a ella, ¿no? Cosa que nosotros sabemos por el relato de Marlowe que no fue cierto. Bueno, Conrad es un escritor inglés de lengua que nació en realidad en Centro Europa, en el límite ahí entre Polonia y Ucrania, lo que hoy es Polonia y lo que hoy es Ucrania, o lo que queda de Ucrania en este momento, y que vivió en las diferentes colonias inglesas, después se terminó afincando en Londres, y donde navegó, fue marino, y prácticamente todas sus tramas, toda su literatura ronda alrededor de este mundo del mar, digamos, ¿no? Es muy común, como en el corazón de las tinieblas, que es una de sus novelas más conocidas, es muy común el relato en pasado de un personaje marino a otros marinos de una experiencia en el mar que, más allá de la experiencia exterior que cuenta, es como un descubrimiento del yo, narrador, de esa historia dicha, digamos, en flashback, como decimos en el cine. Conrad es un escritor que nació en 1857, que murió en 1924, contemporáneo a estos últimos que estamos tratando, un extraordinario narrador, una pluma tan transparente, tan aparentemente simple, tan intrigante de seguir leyendo, es fácilmente devorable. Sus novelas en general no son novelas largas, tiene cuentos y tiene novelas, muchas novelas. Yo he leído algunas de ellas, 7, 8, 9 novelas de ella: Línea de sombra, Victoria, Lord Jim, El copartícipe secreto, que lo traje acá, La soga al cuello, y por supuesto de la que más quería hablar hoy, que era El corazón de las tinieblas, que a propósito El corazón de las tinieblas es el punto de partida de Coppola para hacer Apocalipsis Now en el año 79, protagonizada por Marlon Brando en el papel de Kurz, donde traslada diegéticamente ese mundo de internarse en el Nilo hasta el nacimiento del río a un río imaginario en Vietnam, ¿no? En la diégesis de la guerra de Vietnam. Pero bueno, este recorrido que hace este personaje de Marlowe, que están esperando zarpar en alta mar con el barco detenido en un atardecer que se vuelve noche al final de la novela, son 130 páginas la novela, no es una novela muy larga, le cuenta a sus marineros, entre los cuales está el yo narrador transcribiente, digamos, el supuesto Conrad, que, según cuentan sus diferentes biografías, ha vivido muchas de estas experiencias y ha estado en el mar. Cuenta la experiencia de una misión que tuvo un poco por ambición, un poco por aventurero, un poco por necesidad, un poco por plata, de una empresa que lo manda a buscar hacer un trabajo al África, y donde se tiene que internar en el Nilo para desbloquear una empresa de mármol de un loco que se ha adueñado del mármol en el centro de África, donde nace el río,
y que resulta ser Kurz y que él va conociendo a medida que se va acercando. Y es todo un proceso, esto respeta mucho la película, en donde ese recorrido por el río, remontándolo contracorriente, que ya es toda una metáfora, ese recorrido por el río es un retroceso civilizatorio, es decir, es meternos en el salvajismo, como volver atrás en el tiempo en el recorrido de la cultura y de la civilización humana. Bien, y que me parece que no escapa a ni siquiera una primera lectura, ese internarse en la barbarie o en las sombras de ciertas monstruosidades no es otra cosa que ir descubriendo esa propia oscuridad en el personaje. Absolutamente. ¿No? Es un viaje hacia el interior también. Es un viaje hacia el interior, como todo buen viaje. Como todo buen viaje, narrativo. digamos, es metáfora de aquello que se va manifestando de la propia oscuridad, ¿no? Sí, y lo interesante también, esto también aparece en la película de Coppola, más allá de que no es el tema de hoy, lo que es interesante de la novela es que eso salvaje es lo atávico, lo primigénito, lo instintivo, no necesariamente lo negativo. No, lo bárbaro. Es lo bárbaro. Lo no civilizado. Lo no civilizado, pero que hay mucha verdad ahí. Claro. Y que muchas de esas cosas supuestamente bien peinadas y maquilladas de la modernidad, esta es una novela de 1899, 125 años tiene, muchas de las del maquillaje de la modernidad no hace más que de vez en cuando hacer aflorar muchas de estas cosas que subsisten a la par de lo supuestamente civilizado. Exactamente. Bueno, todo este tema, todo este recorrido de interior, todo este viaje interior al que vos haces referencia tiene que ver con la mayoría de las novelas de Conrad, más allá del contexto del mar, la tierra y el mar, que me voy a detener un poco más, si queremos, filosóficamente después. En esta cuestión humana central de vulnerabilidad del ser humano. Es decir, el ser humano no sabiendo quién es o no dándose... Porque es interesante cómo los personajes de Conrad empiezan a contar la historia como una anécdota pasada y en el contar, en el desarrollo del cuento que hacen, ahí descubren lo importante que fue esa anécdota para... No es que ya la creían importante. No, claro. En la literatura que se hace a sí misma y que revela en el acto de escribir o de contar la propia naturaleza y no al revés. Exactamente. Bueno, la vulnerabilidad del ser humano, la inestabilidad del ser humano, la limitación, lo trágico, como decíamos tiempo atrás hablando de Pirandello, a propósito de la lectura tuya de Kundera, lo trágico en el sentido de todas las limitaciones. Hay una cosa que escribió Conrad que me lo anoté acá a propósito que escribió en 1901, después de esta novela, dice: el egoísmo, que es la fuerza motriz del mundo, y el altruismo, que es su moralidad, estos dos instintos contradictorios, de los cuales uno es tan claro y el otro tan misterioso, no dice cuál es cuál, lo podemos imaginar, lo deja para... no pueden servirnos sino en la incomprensible alianza de su irreconciliable antagonismo. Es decir, es un texto... Una paradoja más. Una paradoja más, es una cosa absolutamente pesimista o terrible, es una cosa trágica, y es una síntesis, por eso lo recorté y lo traje, del espíritu de muchas de sus narraciones. Es decir, está esta cosa de odio y fascinación a la vez del personaje de Marlowe por Kurz, que también se refleja, por supuesto, en la película de Coppola, que está en la línea de sombra, que está en el copartícipe secreto. El copartícipe secreto es un ejemplo, como pocas veces vi, de la cuestión del doble. Es un personaje que es el capitán de un barco que todos detestan porque es nuevo, recién lo pusieron, el barco recién zarpa, nadie lo conoce, él da orden y no sabe si lo van a obedecer, y de golpe se encuentra un tipo que, huyendo escapándose en el mar, sube al barco que él capitanea y le dice: cúbrame, por favor, digamos, me quieren matar allá, me quieren jugar porque yo hice tal cosa, hice tal otra, pero... Y el barco no es un barco enemigo, con lo cual él no es amigo por ser enemigo de sus enemigos, sino que él lo tiene que condenar y él lo cubre. Y como es igual a él, de tamaño, de forma, de contextura, le presta ropa, lo tiene en el camarote, le lleva comida, hace, cuando van a revisar el camarote, lo pone durmiendo en su cama, tapado, y da la impresión de que es él el que está durmiendo.
Y todo esto contado por el personaje del capitán, ya habiendo pasado eso y ya sabiendo... Digamos, está esta idea de la no sorpresa. Está contando a alguien que sabemos que sobrevivió, que en general son situaciones de vida o muerto, que son situaciones de aventura complejas. Sí, límites, situaciones. Límites. Sabemos que sobrevivió porque lo está contando. El tema es no tanto la sorpresa de si vivió o no vivió, que ya lo sabemos de entrada, sino cómo la vivió, para qué le sirvió, por qué nos la está contando. El Copartícipe secreto es una delicia, una cosa que encontré, una perla de hace poco que leí, que la leí por primera vez, que la leí por única vez. Pero bueno, volviendo al texto del Corazón de las Tinieblas, me parece que en ese recorrido está todo ese contenido trágico, en esa narración ejemplar que uno no puede dejar de leer, en esa moralidad que se va desarrollando con el transcurrir de o sea, el personaje va como reinventando su propia moralidad, preguntándose en ese viaje interior, preguntándose lo que está bien y lo que está mal, anulando algunas cosas que antes se prohibía y ahora se permite, o que antes se permitía y ahora se prohíbe. Es maravilloso. La verdad que Conrad es un digno... bueno, Borges lo admiraba mucho. Infinidad de autores lo han tenido como emblema del narrador. No, parece que es un novelista... Y que hay algo que hay que destacar en él, es que él escribe admirablemente, además su prosa es fluida, es maravillosa, en una segunda lengua. Claro. No es su lengua materna. Yo te mencionaba fuera del aire que otro gran escritor argentino, Héctor Bianciotti, que ingresó de la Boulage de Córdoba, que ingresó a la Academia de Letras Francesa, fue uno de los únicos en la historia. Creo que hay un antecedente de un cubano francés hace un siglo y pico, pero digamos, en el siglo XX el único extranjero, decía de Conrad, a propósito de sí mismo, bueno, sí, he recibido este reconocimiento, ojalá no digan de mí lo que decían del gran Conrad, no jugó en inglés en el jardín de su infancia, ¿no? Claro. Algunos detractores... Que no digan de él de Francia, en Francia. Claro, él lo decía, él escribía en francés, por supuesto. Digo, esto el plus de haber adoptado una segunda lengua y haberse expresado en esa segunda lengua. Y ser uno de los mejores representantes de la literatura inglesa. Exactamente, por eso digo, ¿no? Hay una cita de Calvino muy linda, ¿no? Cuando un libro es clásico, y podemos definir estas obras como clásicas, ¿eh? Un libro es clásico cuando nunca termina de decir lo que tiene que decir. Sigue teniendo un mensaje para los contemporáneos. Claro. Encontramos en él... Sigue pensando solo más allá de los tiempos. Más allá de los tiempos, no envejece, se autotraduce, por decirlo de alguna manera, para el imaginario contemporáneo que lo lee con otra perspectiva, con otro espíritu de época, sin duda, con otro lo que llamamos en semiología sensorium, otra sensibilidad, con otra sensibilidad propia de nuestra época, y sin embargo sigue encontrando allí profundos significados que revelan, que interpelan nuestra naturaleza, porque si hay una característica de Conrad, que vos ya la mencionaste, pero me gustaría subrayarla, es que fundamentalmente devela o interpela la condición humana. Totalmente. Sus personajes desarrollan una acción, pero esa acción es muchísimo más introspectiva en última instancia, más allá de... Hay como dos niveles, la acción externa, Marlowe buscando a Kurtz en el África, toda la peripecia, las acciones. Todas las peripecias, las acciones, el horror que va a descubrir, pero a la vez hay otra dimensión paralela, más profunda, mucho más psicológica, que es el viaje interior que revela su propia naturaleza. Se descubre, se busca a sí mismo, además de buscar a Kurtz. Totalmente, totalmente. Bueno, con respecto al tema de... muchos se preguntan por qué todas las novelas y los cuentos de Conrad, o la mayor parte de ellos, transcurren en el mar o están dentro del mundo marino. Y la primera respuesta es que él conocía mucho de eso. De hecho, fue contemporáneo al Titanic y explicó por qué el Titanic no pudo escribir el live. Él hizo un artículo periodístico. Bueno, esa es la primer verdad. Pero hay una cuestión más filosófica. Voy a citar a un autor alemán que se llama Carl Schmitt, que escribió un libro que se llama Tierra y Mar, en donde él describe que hay dos tipos, o se puede dividir a la humanidad en dos tipos de mirada frente al ser en el mundo. Una es en la tierra y otra es en el mar. Una es en el continente y otra es en una isla o en un barco. Desde la tierra y desde el mar. Desde la tierra y desde el mar. Y esto me pareció muy interesante cuando lo leí, porque me parece que a Conrad le da, más allá de su experiencia marina, de conocer todos los tipos de embarcaciones,
toda la técnica que ronda eso, todos los escalafones que hay en el mundo marino, es decir, todas las experiencias que él pasó, creo que él también utiliza eso para describir esa vulnerabilidad, esa inestabilidad humana, esa condición humana que flaquea, eso que yo leí de oposición entre el egoísmo y el altruismo. Es decir, el hecho de que esté en el mar, aún él siendo británico o considerándose o escribiendo dentro de la literatura británica, él está tironeado, porque él nació en el centro de Europa y pertenece a una isla, e Inglaterra es el emblema de esa mirada desde el mar. Claro. De hecho, este autor alemán, Carl Schmitt, habla como alemán, diciendo nosotros miramos el mundo desde el continente y los ingleses lo miran desde el mar. Entonces tienen otros motivos y tienen otras miradas, tienen otras formas de conquista y tienen otras formas hasta de desarrollo humano. Bueno, yo creo que Conrad, más allá de todo esto, y sin exagerar demasiado, estoy seguro de esta parte, que utiliza ese recurso como una forma de inestabilidad. Digamos, el mar es más impredecible, el mar es más inestable, el mar, uno inicia una travesía para cruzar, por ejemplo, el Atlántico y tiene que una determinada cantidad de días o de semanas o de meses para llegar al otro lado. No es algo que uno puede parar en un lugar y hacer noche en un hotel como quien atraviesa un territorio terrestre, digamos. Y me parece muy interesante, en la época de Conrad, donde todavía el aire no estaba desarrollado tanto, los primeros intentos de aeroplanos, digamos, el mundo se movía por tierra o por mar. O por tierra o por mar, digamos, o con la infantería o con la armada, digamos, con la armada naval, para llevarlo a términos bélicos. Cómo él utiliza ese mundo y le saca jugo a esta mirada del mar. Y cómo se interrelacionan estos personajes, básicamente marinos, básicamente inestables, con ese mundo supuestamente estable de lo terreno. Porque Kurz está ahí, Kurz está en el corazón de las tinieblas, Kurz está en el medio de África, en el final del Nilo, en el principio en realidad, donde nace el río, en el medio del África, en el lugar más terrestre posible. Claro. Hay otras novelas también en donde se trabaja esta diferencia, pero para ir a este caso, a este ejemplo de esta novela que estamos desarrollando, y sin embargo, cómo aún en las diferencias culturales, en las diferencias de experiencia de vida, en las diferencias civilizatorias entre un personaje y otro, cómo en el fondo prima la estabilidad de Kurz en el lugar, la certeza de que está pisando tierra firme, y la inestabilidad del otro, que en realidad está yendo por un río bastante angosto que puede tocar con las dos manos una orilla u otra. Tampoco es que está en el medio del mar. Pero está en el agua. Pero está en el agua. Pero se puede llevar puesto y se le puede romper la embarcación, como le pasa 2 veces, con un raigón que atraviesa o se le cae a un costado, o lo puede agarrar una tormenta, o se puede empapar. Bueno, está esta metáfora, los pies sobre la tierra, digamos, la estabilidad y la inestabilidad. Exactamente. Sí. Bueno, esta paradoja también tiene que ver con la naturaleza humana. Absolutamente. ¿Dónde pisamos la tierra y dónde estamos? Y cómo nos es dado esto de que somos arrojados a esas dos formas. Sí. Y inevitablemente mamamos una, más allá de la duplicidad de Conrad del ucraniano y su segunda lengua, mamamos una, crecemos en una y pensamos desde una de las dos. Y es muy interesante, pueden ser 3 o pueden ser 4, y yo vamos a ver cuando se desarrollan los viajes interplanetarios, serán otras, pero digo, hoy en día, por lo menos estos últimos 100 años desde que escribe Conrad para acá, es muy claro cómo usa metafóricamente esta idea del ser en el mar como parte primero de una cuestión de mando, es decir, el tipo está contando esto, pero en cuanto termina de contar, bueno, se bajó la bruma, arrancamos, vamos, salimos, es decir, está trabajando. Claro. Es un capitán. Claro. No es un capitán, es un marino. Es un marino. Es un marino que tiene sus superiores y sus subalternos. Pero está en medio de una charla, de un parate, de un impasse, de un desarrollo que tiene que ver con una orden marina, como aquel que en la Tierra está trabajando en una oficina de 9 a 18. Claro. Digamos. Así que bueno, vamos a dejar acá por tiempo el tema de Conrad. Quiero recomendar algunas de sus novelas. Yo después quería hacer una referencia sobre El corazón de las tinieblas en una edición argentina. Dale. Bueno, Lord Jim, La soga al cuello, Nostromo, de las que no nombré, ¿no? La línea de sombra la nombré, Victoria, que creo que la nombré, El copartícipe secreto lo nombré, y hay un libro de cuentos, uno de los 2 libros de cuentos que yo tengo, no sé si habrá más, que se llama La posada de las 2 brujas, que es un libro de cuentos de 1915 que es brillante.
Sí, Gabriel. Bien, sí, no, una novedad, digamos, hay una traducción de un traductor argentino muy recomendable. Yo no lo he leído, digo esto por críticas que he leído. Decime. Von der Brieder, del Corazón de las Tinieblas, y alguna reflexión que hace este traductor que dice: traté de no enmendarle la plana a Conrad, es decir, de no interferir con su estilo, de no dejar marcas en el texto. Y me parece que ameritaba la reflexión sobre la traducción que siempre hacemos. Bien. Cómo traicionar la literalidad para ser fiel al espíritu del autor. y al discurso poético, y en este caso no dejar marcas del propio estilo en el autor de origen. Bueno, bien. Bárbaro. Gracias, Gabriel. Bueno, Gracias. Síganos por nuestro canal de YouTube. Nos despedimos hasta la semana que viene. Chau, chau. Chau, chau. Te invitamos a que conozcas y te suscribas a nuestro canal de YouTube, Lectores 4.0, para ver todas nuestras actividades. No te olvides de poner me gusta en los videos del canal.